Imagina por un momento que la suerte fuera la clave secreta para hacerte rico. Suena tentador, ¿verdad? Pues déjame decirte algo que te va a volar la cabeza. La suerte sí existe en las finanzas, pero no de la forma que tú crees. No, amigo mío, no estamos hablando de ganar la lotería o encontrar una maleta llena de billetes. La suerte en las finanzas es mucho más compleja y fascinante que eso. Pero antes de sumergirnos en este mundo de oportunidades y coincidencias, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces has culpado a la mala suerte por tus fracasos financieros? Sé honesto contigo mismo. Todos lo hemos hecho alguna vez. Si tan solo hubiera invertido en esa acción, si hubiera nacido en una familia rica, excusas, excusas y más excusas. Pero, ¿y si te dijera que la suerte es algo que puedes crear? Sí, lo has oído bien. La suerte en las finanzas no es un golpe de fortuna aleatorio. Es el resultado de una serie de decisiones y acciones que tomas día tras día. Es como si estuvieras jugando al póker con el universo, y cada movimiento que haces influye en las cartas que recibes. Suena loco. Pues prepárate, porque vamos a desmenuzar esta locura paso a paso. Primero hablemos de la suerte del principiante. ¿Alguna vez has notado cómo los novatos a veces tienen éxitos increíbles en sus primeras inversiones? Esto no es pura casualidad. La falta de experiencia a menudo viene acompañada de una ausencia de miedo y un optimismo desmedido. Estos factores pueden llevar a tomar riesgos que los expertos evitarían, y a veces esos riesgos pagan grandes dividendos. Pero cuidado, porque esta suerte puede ser un arma de doble filo. Ahora pasemos a algo más controvertido, la suerte heredada. Sí, hablo de esos niños ricos que parecen tener todo servido en bandeja de plata. Fácil criticarlos, ¿verdad? Pero aquí viene la bomba. Incluso la riqueza heredada requiere cierta suerte para mantenerse y crecer. ¿Cuántas historias has oído de fortunas familiares que se esfuman en una generación? La verdadera suerte está en saber aprovechar esas oportunidades, no solo en tenerlas. Pero no te desanimes si no naciste en cuna de oro. La suerte en las finanzas también tiene mucho que ver con estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Y adivina qué, puedes crear esos momentos. ¿Cómo? Networking, educación constante, estar al tanto de las tendencias del mercado. Cuanto más te expones a oportunidades, más suerte tendrás. Es como lanzar una red más grande al mar. Aumentas tus posibilidades de pescar algo grande. Hablemos ahora de algo que muchos llaman suerte, pero que en realidad es pura estrategia. La diversificación. Distribuir tus inversiones en diferentes sectores y tipos de activos no es cuestión de suerte. Es inteligencia financiera pura y dura. Pero aquí está el truco. Cuando una de esas inversiones despega, muchos lo atribuirán a la suerte. En realidad, es el resultado de una planificación cuidadosa y una toma de riesgos calculada. Y aquí viene algo que te va a hacer replantearte todo. La mala suerte en las finanzas puede ser tu mejor maestra. Sí, has oído bien. Esos reveses financieros, esas inversiones fallidas, esos negocios que se fueron a pique, todo eso es oro puro si sabes cómo mirarlo. Cada fracaso es una lección, una oportunidad para refinar tu estrategia. Los más exitosos en el mundo financiero no son los que nunca han fallado, sino los que han aprendido de sus caídas y se han levantado más fuertes. Pero ojo, no confundas la suerte con la falta de preparación. Hay un dicho famoso: la suerte favorece a la mente preparada. No puedes sentarte a esperar que la fortuna llame a tu puerta. Tienes que salir ahí fuera, armado con conocimiento, habilidades y una actitud imparable. La suerte en las finanzas es como un imán. Cuanto más te preparas, más la atraes. Ahora vamos a hablar de algo que pocos se atreven a mencionar: el papel de la intuición en las finanzas.
Muchos grandes inversores hablan de corazonadas o instinto. ¿Es esto suerte? No exactamente. Es tu cerebro procesando información a un nivel subconsciente, basándose en años de experiencia y observación. Desarrollar esta intuición financiera es como entrenar un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Y aquí viene una verdad que te va a sacudir. La suerte en las finanzas a menudo se crea a través de la adversidad. Piensa en todas esas historias de éxito que nacieron de la necesidad, personas que perdieron todo y se vieron obligadas a reinventarse. Esa presión, ese hambre de éxito, a menudo lleva a innovaciones y oportunidades que otros no ven. La próxima vez que te enfrentes a un desafío financiero, recuerda, podría ser el comienzo de tu gran golpe de suerte. Pero cuidado con el síndrome del superviviente. Es fácil mirar a los exitosos y pensar que tuvieron suerte, ignorando a todos los que fracasaron en el camino. La realidad es que por cada historia de éxito hay cientos de fracasos. La verdadera suerte está en persistir, en seguir intentándolo cuando otros se rinden. Y ahora, prepárate para algo controversial. A veces, la mejor suerte en las finanzas es saber cuándo no actuar. Sí, lo has oído bien. En un mundo obsesionado con la acción constante, a veces la mayor sabiduría está en quedarse quieto. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, es famoso por su paciencia. Esperar el momento adecuado no es pasividad, es estrategia. Pero no todo es números y estrategias. La suerte en las finanzas también tiene un componente psicológico enorme. Tu mentalidad, tu actitud ante el dinero y el riesgo juegan un papel crucial. Cultivar una mentalidad de abundancia, ver oportunidades donde otros ven problemas, eso es crear tu propia suerte. Y aquí viene el golpe final. La verdadera suerte en las finanzas no es sobre hacerse rico de la noche a la mañana. Es sobre construir una base sólida, tomar decisiones inteligentes consistentemente y estar preparado para cuando llegue la oportunidad. Es como plantar un árbol. No crece de la noche a la mañana, pero con el cuidado adecuado, un día te encontrarás a la sombra de un roble majestuoso. Así que, amigos, la próxima vez que oigas hablar de alguien con suerte en las finanzas, recuerda detrás de esa suerte hay horas de trabajo duro, decisiones difíciles y probablemente más fracasos de los que puedas imaginar. La suerte no es un accidente, es una habilidad que se cultiva. Ahora, si este video te ha hecho replantearte tu visión de la suerte en las finanzas, no te quedes ahí sentado, dale like. Suscríbete y comparte este video. Deja un comentario con tu experiencia personal sobre la suerte financiera. Recuerda, la verdadera suerte en las finanzas comienza con la decisión de tomar el control de tu vida económica. Así que, ¿qué estás esperando? Tu golpe de suerte podría estar justo a la vuelta de la esquina. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desafiando las reglas del juego financiero.